Feliz sábado, queridos hermanos y amigos. Esta noche, a través de esta transmisión, extendemos un abrazo. Agradecemos a Dios porque nos ha dado la dicha de volver a llegar a un sábado más en esta tierra. Sin duda que su amor ha sido grande para con nosotros, sus cuidados lo hemos podido palpar cada día. Y agradecemos al Señor por esta grata oportunidad de abrir su palabra. Por ello, esta noche vamos a hacerlo y vamos a iniciar nuestro sábado estudiando la palabra de nuestro Dios. Pero antes quisiera dejar un anuncio que compartir con ustedes. El día de mañana la transmisión va a estar a cargo de la Asociación Azteca, así que haremos llegar también a los grupos respectivos y podamos compartir el link que se habrá de hacer llegar para que podamos estar también conectados para la transmisión del día de mañana. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 14. Leo para ustedes lo que dice San Mateo, capítulo 22, versículo 14. Dice: pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos porque
cuando el sol se está ocultando detrás de las montañas, nos acercamos ante ti, Señor, para iniciar un bello sábado, agradecidos por tus cuidados de esta semana y al mismo tiempo invitándote para que en este sábado, cada minuto, cada hora, pueda, Señor, habitar en nuestros corazones. Ahora, de manera especial, al ver tu palabra, háblanos, enséñanos cuál es tu voluntad para nuestra vida a través de esta hermosa parábola. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 22 se le conoce como la respuesta de algunos incidentes que han ocurrido en el capítulo 21, específicamente el versículo 12, el versículo 23 y el versículo 33 también. Es Jesús respondiendo a algunas situaciones un poco duras, un poco rígidas que tuvo directamente con el cuerpo de fariseos ante el mensaje que él les invitaba. Ante las repetidas invitaciones que eran despreciadas por el pueblo judío, específicamente por los líderes religiosos, Jesús relató esta hermosa parábola que tiene mucho que ver con las costumbres que se seguían por el pueblo judío. La parábola la han titulado la parábola de la fiesta de bodas. Y quiero que me acompañen para que vayamos a leer esta hermosa parábola en el libro de San Mateo capítulo 22 y podamos extraer lecciones, podamos extraer el mensaje que Dios tiene para ti y para mí en esta bella noche. Vamos a leer juntos, ¿te parece? Versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron asistir. Volvió a enviar a otros siervos con este encargo: Decid a los invitados que ya he preparado mi comida. He hecho matar mis toros y mis animales engordados, y está todo dispuesto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los golpearon y los mataron. Al oír, el rey se enojó y enviando sus ejércitos mató a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: La boda a la verdad está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Entonces salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Cuando entró el rey para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Interesante parábola que Jesús usa como una respuesta a las acusaciones, a las intrigas que tenían los fariseos contra él. Una hermosa parábola de la cual esta noche vamos a extraer lecciones. El capítulo 22 se cree que está relatando lo sucedido el martes previo a la crucifixión de Jesús. Desde el capítulo 21 nosotros empezamos a entrar en ese contexto de la semana de la pasión de Cristo. Y el capítulo 22 se cree que fue la escena, las palabras de Jesús de aquel martes antes de su crucifixión. El reino de los cielos inicia el evangelista según San Mateo. El día miércoles estuvimos estudiando que esta expresión reino de los cielos es una expresión que utiliza Mateo, dado que su público es un público judío, y por respeto a la tradición, a la costumbre judía de no mencionar nombres de divinidades,
Mateo usa reino de los cielos, a diferencia del evangelista según San Marcos y San Juan, que tienen un público más gentil. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo, dice la Biblia, una fiesta de bodas. Ya leímos la historia hace un momento. Entonces nosotros vemos que Jesús utiliza una de las cosas de la vida real, costumbres que habían en los judíos, en la cultura judía en los tiempos bíblicos. Las bodas se acostumbraban a realizar, pero antes se invitaban las invitaciones. Sin embargo, las invitaciones en muchas ocasiones iban sin fecha. Así que los invitados únicamente sabían que había una boda que se iba a efectuar. Sin embargo, ellos únicamente estaban esperando el momento en el cual el padre de aquel a quien se iba a festejar, entonces enviara ahora sí la invitación. ¿Para qué? Para decirles que la boda ya estaba hecha y que ya podían ellos entonces asistir. Es el contexto entonces de donde se celebra una boda, en la cual hay 3 invitaciones muy importantes que nosotros vamos a estudiar en esta noche. 3 invitaciones. Sabemos entonces que ese rey del cual la Biblia habla es Dios, es el Padre. El Hijo al que se le efectúa la boda, entonces sabemos que es Jesús. Esa boda es aquella de la que Apocalipsis habla, que ocurrirá después de la segunda venida, cuando Cristo se reúna con su amada iglesia y juntos se festejen en el reino de los cielos. Ahora, hay 3 invitaciones entonces que en la parábola se hacen. La primera, en el versículo 3, dice, envió a sus siervos llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron asistir. Qué crueles ante la invitación que ya habían recibido. Decíamos hace un momento que las fiestas no tenían una fecha. Únicamente se entregaba la invitación, estás invitado a la boda, y solamente se esperaba entonces el día en el que aparecieran los siervos y le dijeran, la boda está lista, vámonos. La Biblia en el versículo 3 menciona entonces que como ya habían sido invitados, ahora únicamente Él manda a sus siervos a decirle que ya era momento de venir a la boda porque todo estaba listo. Y dice la Biblia que no quisieron asistir. El versículo 4 entonces dice, la segunda invitación, volvió a enviar a otros siervos con este encargo. Ahora el encargo parece ser que va un poco más específico y dice, decid a mis invitados que ya he preparado mi comida, he hecho matar mis toros y mis animales engordados y todo está dispuesto, venid a mi boda. Ya un mensaje más especial hacia sus invitados. Pero la respuesta no es muy diferente de la primera. El versículo 5 menciona cuál fue la respuesta de sus convidados. Ellos, dice, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, otro a su negocio. Es decir, habían cosas más importantes para ellos que asistir a la invitación que se les había hecho. Y algunos fueron más drásticos. Dice el versículo 6 que otros, tomando a los siervos, dice que los golpearon y algunos los mataron. Y dice el versículo 7 que entonces el rey se molestó mucho y entonces mandó ejércitos que mataran a aquellos homicidas y que destruyeran la ciudad. Entonces dijo a sus siervos, después de haber destruido a aquellos a quienes había invitado y que se habían rebelado matando a sus siervos, se hace la tercera invitación. Versículo 8, la boda está preparada. Es decir, aquellos no estuvieron dispuestos, pero dice la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Y pues, aquí está la tercera invitación, a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Entonces salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos como malos, y la boda se llenó de invitados. Por fin, la boda pudo efectuarse, pero ya no con los primeros invitados ni con los segundos, sino con los terceros. Pero dentro de estos terceros también la parábola aclara que aquí se encontraron tanto buenos como malos. Se llenó la casa de invitados, pero allí habían buenos y habían malos. Y antes de que la boda nupcial se celebrara, antes de que aparecieran el novio y la novia,
dice el versículo 11, es importante esta parte, que entró el rey para ver a todos sus convidados. En la tradición, en las fiestas, se daba un vestido que aquí se menciona, que se le daba de manera gratuita, era un regalo hacia todas las personas, pero hubo una persona que no lo tenía. Y a esa persona se le castigó por su decisión arbitraria de no ocupar el traje que se le había dado. Y conocemos la historia. Lecciones. Dijimos entonces que ese rey es el padre, el novio es el hijo. Esos siervos de la primera invitación del versículo 3 fueron los profetas que Dios envió al pueblo de Israel para llamarles al arrepentimiento, para invitarles a que se convirtieran de sus malos caminos. Y así como dice el versículo 3, pero esos no quisieron asistir, no quisieron oír las tantas invitaciones de tantos profetas durante muchos años que se les estuvo invitando para que se volvieran al Señor. Sin embargo, volvió, dice el versículo 4, a enviar otros siervos con este encargo. Ahora sí, una invitación más específica, más especial. Y dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 250 que esta invitación, esta segunda invitación de la parábola, fue presentado a los judíos por los discípulos después de que Jesús fue crucificado y hubo ascendido al cielo. Y me encanta esta parte que dice Palabra de Vida de Gran Maestro, igual en la página 251. El llamado de la parábola, la segunda invitación, que para los judíos, no en la primera invitación, fue dado por Juan el Bautista y por Jesús y sus discípulos. Esta segunda invitación del versículo 4, entonces, ya no fue dada por los profetas, sino específicamente por Juan el Bautista, por Jesús y por los discípulos. Y la Biblia dice de esta manera, que la invitación era central ya. He hecho matar mis toros y mis animales y todo está dispuesto, pero ellos siguieron sin hacer caso. Y lo peor de todo es que no solamente actuaron como que si no les importaba la invitación, sino que algunos tomaron medidas exageradas y lo golpearon y lo mataron. Esto es lo que podemos encontrar con las tres personas mencionadas. Juan el Bautista, ¿cómo murió? Jesús, los apóstoles, los discípulos. ¿Cuál fue el fin de ellos? Ellos traían las invitaciones. De hecho, Jesús mismo presente en el momento, siendo ¿qué cosa? El siervo trayendo la invitación a que fueran a las bodas del Cordero. Sin embargo, dice la Biblia que tomaron medidas extremas y los mataron. Entonces se llenó de ira. Al oír esto, el rey entonces tomó una decisión: destruirlos. Queridos hermanos, históricamente nosotros conocemos la profecía, dice que 70 semanas habían sido determinados para la salvación, para que el pueblo de Israel se convirtiera. Y sabemos que con la muerte de aquel mártir llamado Esteban, el pueblo judío había sellado su destino. Y ahora, la tercera invitación ya no iba a ser para ellos. La primera y la segunda fue para ellos. Dios en su plan de que ellos se salvaran. Sin embargo, la tercera invitación ya no iba a ser por ellos. Por ello es que esta destrucción que se menciona en el capítulo 7, dice Elena de Guaida en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, con lo que conocemos de acuerdo al capítulo 1 del conflicto de los siglos, la destrucción de Jerusalén. Era como Dios cerrando la gracia para el pueblo judío y abriéndola para la tercera invitación en la cual tú y yo entramos. Dice el versículo 8 que el rey le dijo: pues ya está todo, nomás que mis invitados no fueron dignos, así que vayan a las salidas de los caminos y llamen a la boda cuantos halléis. Y los siervos obedientes, mire que en cada caso, en la invitación 1 los siervos, en la invitación 2 los siervos, en la invitación 3 los siervos fueron de los más obedientes. Los profetas, Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles, y en la actualidad Dios todavía tiene siervos que llevan el mensaje de invitación para que podamos participar de ¿qué?
de las bodas del Cordero. Y la casa se llenó de invitados. Allí, repleto, buenos y malos, metidos allí. Ahora, lo interesante de la historia entonces se centra a partir del versículo 11, con la entrada, la presencia del padre de familia, tradicionalmente para entrar a ver cómo estaba la situación. Cuando el rey entra, dice el versículo 11, para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Se llenó, dijimos anteriormente que se llenó el salón de invitados. Hasta aquí no hay problemas. El versículo 11 entonces empieza a presentar una escena diferente. El versículo 11, cuando entró el rey a ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿A qué le suena estas palabras? Ver antes de la boda. Es una escena de juicio. Dice Palabra de Vida de Gran Maestro en la página 251. En cierto modo, la inspección de los invitados representa un proceso de juicio, la determinación de quienes podrán permanecer en la boda. Y leo también lo que dice Cristo en su santuario de Elena de White. El capítulo 22 de Mateo emplea la misma figura. Se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de ella, antes de la boda. Y dice Palabra de Vida del Gran Maestro en la página 252 también, el examen que de los convidados a la fiesta hace el rey representa una obra de juicio. Esa escena que se presenta, ya todos los invitados están sentados. Sin embargo, antes de que la boda se efectúe, el rey entra para hacer una inspección. Lo que Daniel capítulo 7 también nos menciona como una escena de ¿qué? De juicio. Y Elena de White dice, tanto en Cristo en su santuario como Palabra de Vida del Gran Maestro, que es una escena de un juicio investigador. Que se celebra ¿en dónde? En el cielo. Antes de que Cristo venga a celebrar, a buscar a sus redimidos, a sus escogidos que se menciona en el versículo 16, para festejar las bodas del Cordero. Proféticamente, cuando leemos Daniel, la profecía más larga, 2300 años, Daniel 8:14, la Biblia la profecía dice que cuando eso se terminara, iniciaba la purificación del santuario, significando entonces así, que al término de las 2300 tardes y mañanas, años, iniciaba un proceso en el cielo. Nada ocurriría en el cielo, lo que iba a ocurrir era ya, en el santuario celestial, un juicio investigador a favor de los santos. Y eso es lo que el capítulo 22, versículo 11 de San Mateo está presentando. El juicio que se celebra antes de la boda del Cordero. Por eso es que en ese juicio se observa, y hay algo muy importante en esta historia, que el rey específicamente entra a ver algo en los invitados. No le importa el color o en fin cualquier otra cosa. Lo único que el rey entra para ver y lo que los diferencia es ¿qué cosa? Que él quiere que tengan puestos el traje que él ha mandado hacer para sus convidados. Entonces, ese es el énfasis. Por eso es que el versículo 11 dice que entró para inspeccionar y ver y se dio cuenta, dice el versículo 11 dice que vio allí a un hombre que no tenía el vestido de bodas. E intrigado, dice el versículo 12, que se acerca y le pregunta todavía la forma, amigo. Eran desconocidos. Recuerde que los primeros dos invitados posiblemente eran conocidos, personas a las que él fue, que fue el pueblo de Israel al que él escogió como una nación en la cual Dios quería cumplir sus propósitos. Aquí en esta escena están puras personas desconocidas que el versículo 9 y 10 mencionan. El mundo gentil. Pero aún así el versículo 12, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas?
Ese es el centro de la parábola de Jesús. El vestido de bodas. Y cuando el rey entra en esa escena de juicio que mencionamos en el versículo 11, juicio investigador, antes de que las bodas se celebren, antes de la segunda venida de Jesús, hay algo que debe caracterizar a los invitados a la boda del Cordero, y es el vestido. Y quiero leerles algunas citas de palabras de vida del gran maestro, qué es lo que significa realmente ese vestido que portan los invitados. Dice de la siguiente manera: el vestido de boda, palabras de vida del gran maestro, página 252, representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. ¿Qué significa? Representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Pero continúo leyendo el mismo libro y en la misma página. El vestido de bodas simboliza la justicia de Cristo. ¿Qué significa? ¿Por qué es que es tan importante para el rey que sus invitados tengan colocados ese vestido de boda? Porque dice que representa el carácter puro y sin mancha, pero además simboliza la justicia de Cristo. Ese manto de justicia tejido en el telar del cielo, dice un libro a fin de conocerle, un devocional, que este manto es tejido en el telar del cielo y no tiene ni un solo hilo de invención humana. ¿Qué es ese vestido? Es el sacrificio de Cristo, con el cual Dios quiere que los seres humanos estén cubiertos. Y ese vestido no se puede comprar. Los judíos, decíamos el día miércoles, se sentían orgullosos de ser la nación que Dios había escogido. Sin embargo, por el hecho de ser escogidos por Dios, no significaba que no pudieran en un momento de la historia poder ser echados a un lado y escoger, invitar a aquellos que sí tuvieran el deseo de asistir a la boda del Cordero. Sin embargo, aún así, en los invitados que el rey le dijo, escojan a los que quieran venir, aún así, no por el hecho de la desesperación del rey de tener invitados, podían entrar como se les diera la gana, sino que debían tener una característica especial, algo que los distinguiera. Y eso que Dios quiere que lo distinga es, ¿qué cosa? La justicia de Cristo. La justicia de Cristo, en pocas palabras, no es más que aceptar su muerte como lo único en esta vida que nos puede salvar. Así que ese vestido de bodas, por el cual el rey se molesta porque no lo utilizan, es, ¿qué cosa? La justicia de Cristo. Es el carácter puro y sin mancha. Rechazar ese manto equivale entonces a rechazar lo único que podrá convertirnos en hijos e hijas de Dios. Nada de lo que tú hagas, nada de lo que yo haga puede darme salvación. Nada de lo que yo haga o lo que tú hagas puede hacernos aptos de entrar a las bodas, sino, ¿por qué? Por la justicia ¿de quién? De Cristo. Ese manto que debían portar todos los invitados. ¿Sabe? Que al parecer este invitado solamente se interesaba por estar en la fiesta, pero no le importaba a los demás, no le importaba el honor del rey, ni le importaba el acontecimiento. No importa, y mire lo que dice este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, no importa cuán bien se hubiera vestido, había rehusado recibir lo único que lo calificaba para sentarse a la mesa del rey y gozar de la fiesta y del banquete que acompañaban a la celebración de la boda. No importaba cuán elegante él estaba vestido, había rechazado lo único que lo hacía digno. Escuche bien, lo único que lo hacía digno de estar sentado en la mesa del rey. Ignoró todo. Y la Biblia dice que la forma como él respondió en el versículo 12, pero él guardó silencio. Es decir, su error había sido, ¿qué cosa? Intencional. Sabía lo que había hecho. Había rehusado aceptar el vestido que se le había dado. Quizá por haber considerado que el que llevaba puesto era superior al que se le ofrecía.
quizá por considerar que no era necesario incomodarse poniéndose ese traje encima del que él ya llevaba sus obras. Queridos, la sentencia del versículo 13, cómo enchina la piel de los lectores. Dice que el rey, ante su silencio, porque lo había hecho intencional, no era que se le había olvidado a los que estaban en la puerta dárselo, sino que él dijo, no lo necesito, es tan fino que con esto yo puedo pasar. Versículo 13 dice la Biblia que el rey dijo, lo sentenció, atadle de pies y manos y echadle afuera a las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Al que se lo encuentra, dice un libro titulado A fin de conocerle y palabras de vida del gran maestro, sin el traje apropiado, se lo expulsa, pero todos los que al ser examinado tienen las vestiduras de bodas, son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. La tarea del juicio investigador es examinar los caracteres y determinar quiénes. Escuche bien, la tarea del juicio investigador que se presenta en el versículo 11 en adelante, previo a la segunda venida de Jesús, es examinar los caracteres y determinar quiénes están preparados para el reino de Dios. Es la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. A través de esta parábola, sin duda que los oyentes fariseos allí presentes comprendieron claramente lo que Jesús les estaba diciendo. Eran ellos los que habían despreciado las invitaciones y ante que en pocos momentos, pocos años más tarde, específicamente 3 años y medio, la salvación se iba a abrir para ¿quiénes? Para todos aquellos, entre los cuales también habrían de encontrarse buenos y malos, como este hombre que no aceptó el manto que se le había proporcionado, que es el manto de justicia, el carácter puro de los seguidores de Cristo. Queridos, en este momento nosotros nos encontramos proféticamente desde 1844 en un juicio investigador. Y la Biblia dice en el final que Jesús sentenció de esta manera: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Llamados los judíos, pero no quisieron ser parte de los escogidos. Llamados todos los que estaban en la tercera invitación, pero hubo uno que no quiso aceptar el traje, el manto que se le proporcionaba. Llamados todos hoy en la iglesia, pero no todos escogidos. Me encanta, quiero leerle algunas citas interesantes que encontré como objeto de estudio de este mensaje de esta noche. Los convidados a la fiesta, dice palabra de vida del gran maestro. La mayoría de citas que voy a leer son del libro Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 250, la página 256. Los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Me refiero a los que están escritos en el libro de la vida, aquellos que al ser examinados en el juicio que hoy nosotros estamos viviendo, que estamos seguros que en el cielo se está efectuando, son aquellos los que son invitados a la fiesta. Antes de su venida, dice ella, habrá sido determinado el carácter de la obra de todo hombre, y a cada uno de los seguidores de Cristo le habrá sido fijada su recompensa de acuerdo con sus obras. Por eso es que la Biblia dice que cuando Cristo venga dará a cada uno según sus obras, porque ya anteriormente se efectuó, ¿qué cosa? Un juicio en su favor o en su contra. No importa cuál sea nuestra profesión de fe, no nos vale de nada a menos que Cristo se revele en obras de justicia. Me encanta esta cita. Dice, no es suficiente que creamos que Jesús no es un impostor y que la religión de la Biblia no consiste en fábulas arteramente compuestas. Podemos creer que el nombre de Jesús es el único nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos y sin embargo no hacer de Él por la fe nuestro Salvador personal. No es suficiente creer la teoría de la verdad.
No es suficiente profesar fe en Cristo y tener nuestros nombres registrados en el libro de la iglesia. Mire lo que dice: el que guarda mis mandamientos está en él, y en esto sabemos que pertenecemos por el Espíritu que nos ha dado. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3:24. Esta es, mire lo que dice, esta es la verdadera evidencia de la conversión. No importa cuál sea nuestra profesión de fe, no nos vale de nada a menos que Cristo se revele en obras de justicia. Orgullosos los judíos, sin embargo, no quisieron aceptar allí de frente ellos a Jesús, el único que podía salvarlos. De igual manera hoy nosotros, nada en esta vida nos va a salvar, ni nuestro conocimiento, como una cita más abajo voy a leer, ni nada de lo que nosotros hagamos nos puede salvar, a menos, dice, que Cristo se revele en nuestra vida en obras de justicia. Querido, cada jota y tilde de la palabra de Dios ha de ser puesta en práctica en nuestra vida diaria. El hombre que vino a la fiesta sin vestido de bodas, mira lo que dice, representa la condición de muchos habitantes de nuestro mundo actual. Profesan ser cristianos y reclaman las bendiciones y privilegios del Evangelio. No obstante, dice ella, no sienten la necesidad de una transformación del carácter. Jamás han sentido verdadero arrepentimiento por el pecado. No se dan cuenta de su necesidad de Cristo y ejercer fe en Él. No han vencido sus tendencias heredadas o sus malos hábitos cultivados. Piensan, sin embargo, que son bastante buenos por sí mismos y confían en sus propios méritos, en vez de esperar en Cristo. Habiendo oído la palabra, vinieron al banquete, dice la Biblia, pero sin haberse puesto el manto de justicia. ¿Cómo nos habremos de presentar ante el Rey sin llevar la justicia de Cristo? Sin aceptar su sacrificio, que es lo único que nos puede hacer aceptos ante el Padre. Muchos de los que se llaman cristianistas, sí también cantan. Palabra de vida del Gran Maestro, página 254. Muchos de los que se llaman cristianos son meros moralistas humanos. En medio de esta pandemia, encontramos muchos moralistas humanos. Han rechazado, y esto es lo que hace la diferencia entre un cristiano y un moralista. Han rechazado el don que podía haberlos capacitado para honrar a Cristo representándolos ante el mundo. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. No son hacedores de la palabra. Muchos de los que se llaman cristianos son meros moralistas humanos. Hay cosas externas. Hacemos tantas cosas en beneficio de los demás. ¿Pero qué? Pero la obra primera de transformación no se ha efectuado. La justicia de Cristo no cubrirá ningún pecado. Y me encanta esta parte final. En la parábola, cuando el rey preguntó, ¿cómo entraste? El hombre se quedó callado y dice Elena de Guay en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro que lo mismo ocurrirá en el día final. En el gran día del juicio, los hombres pueden disculparse hoy de sus defectos de carácter, pero en aquel día, así como este hombre, dice, pero él guardó silencio, no tenía nada que decir. Querida iglesia, Dios da la bienvenida, recibiréis poder 15 de octubre. Dios da la bienvenida a todo aquel que viene así como está, no edificándose en justicia propia, ni buscando justificarse a sí mismo, tampoco pretendiendo méritos por las así llamadas buenas acciones, ni siendo orgulloso de su supuesto conocimiento. Mientras camina y trabaja con mansedumbre y humildad de corazón, se realiza una obra por la persona, la cual solo Dios puede hacer. Esta buena obra es ver a la persona habitando en Cristo y descansando en su amor. Queridos, qué triste el fin de la historia de aquel hombre. Qué triste el fin de aquellos dos primeros invitados a la boda. ¿De cuál invitado eres tú? El rey nos ha convidado a una fiesta. La Biblia nos lo menciona. Tú y yo hemos sido invitados.
Pero la Biblia termina diciendo en la parábola que muchos son los llamados. Llamados los judíos, llamados el mundo gentil, llamados nosotros todos hoy. Muchos nombres registrados en el libro de la iglesia, pero pocos los que han sido escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? El capítulo 24 de Mateo habla y menciona muchas veces la palabra escogido. Escogidos son aquellos que vencen el orgullo, que vencen el egoísmo, se humillan ante Dios y aceptan lo único que puede presentarnos ante el Padre como merecedores, la justicia de Cristo. Aceptar su sacrificio como lo único que a nosotros nos puede hacer capaces de estar allá. ¿De qué parte eres tú? ¿De los llamados o de los escogidos? Ojalá que hoy dejemos de ser profesos, dejemos de ser llamados y seamos de esos pocos escogidos que cuando Cristo venga nos lleve para las bodas, podamos ir vestidos de la justicia de Cristo. Estamos en un juicio hoy. Tu nombre y mi nombre están siendo registrados. ¿Qué se dirá de ti? Ojalá que puedas tomar la mejor decisión. Quiero orar por ti. Querido Padre, gracias por la invitación que hoy nos haces. Que seamos de estos terceros, pero que seamos de aquellos no solamente llamados, sino que seamos escogidos. Que hoy que nuestro nombre pase en los registros, pase para ser juzgado, podamos ser parte de aquellos escogidos, que podamos estar en la boda del Cordero en el reino de los cielos. Gracias por escucharnos, lo pedimos en Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Feliz sábado. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá.